Estamos con el economista Dante Sica, a quien ya saludamos y le agradecemos que, no sé si se levantó tan temprano para nosotros, pero que venga aquí a las 9 de la mañana después de haber terminado anoche bastante tarde, ¿no? Dante, buen día, gracias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, a las 9 empieza el seminario, así que tenemos que estar todos despiertos. Bueno, te robo unos minutos nada más, porque si bien el ministro Bullrich va a hablar más tarde y la educación es un tema más que interesante, porque no solamente aborda el aspecto estrictamente educativo, sino que hace a la cultura, usando la palabra en el sentido más amplio, de lo que serán las futuras generaciones, y me parece que eso a los economistas también les debe interesar, porque gente mejor educada por ahí es gente más productiva, ¿no es cierto? No solo eso, sino que tenemos que empezar a pensar en lo que se denomina inversión en capital humano. Sí, claro. La educación está en la base de la creación y la generación de los nuevos empleos, que de alguna manera la evolución tecnológica, el impacto que está teniendo sobre la economía, empieza a demandarle un sistema educativo que en los últimos años no se ha ayornado, distintas habilidades para poder capacitar a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, para que no tengan un problema después de fase cuando ingresan al mercado laboral, que no tienen las habilidades que el mercado laboral está requiriendo. Entonces, claramente, en una sociedad que evoluciona tan fuerte, que los cambios tecnológicos repercuten tan fuertemente y mucho más en los próximos 20 años, poner en condiciones el sistema educativo, no solo adaptándolo a las nuevas tecnologías, sino generando las habilidades de un mundo que está cambiando y que quizás los empleos de los próximos 15 años hoy todavía de alguna manera no están determinados. Esto que vos decís, los empresarios lo tienen muy claro, ¿no? Cada vez más. Nosotros hicimos para principios de año y estamos continuando encuestas para el Instituto Nacional de Educación Técnica que dirige Gabriel Sanchezini dentro de la órbita del Ministerio de Educación, para tratar de ver cuáles están las capacidades que los empresarios se van a demandar hacia el 2020, ¿no? Una encuesta a más de 700 empresas, y claramente hay dos partes, lo que son las habilidades duras y las habilidades blandas. En las duras, lo que uno esperaba, temas tecnológicos, mucho que tiene que ver con habilidades de actividades que hoy están fuertes en el mercado y que de alguna manera van a ir a cambios, temas que tienen que ver con ingeniería de petróleo, ingeniería en telecomunicaciones, en temas de ferroviario, que Argentina había casi dejado sus procesos de inversión, todo lo que tiene que ver con ya no computación, sino con tecnología, diseño, innovación, son las grandes. Ahora, hay todo un cúmulo de habilidades blandas que tienen que ver y están asociadas básicamente a la capacidad de trabajar en equipo, la actitud hacia el trabajo, los temas que hacen a la comprensión de las tareas que tiene que realizar, en las cuales hay una fuerte falencia. Y eso no tiene que ver con las cuestiones técnicas que aprendiste en la escuela, sino lo que el sistema educativo y quizás en muchos estratos sociales, el ámbito familiar no te da, claro, que es la comprensión, la actitud, el trabajo en equipo, el saber de alguna manera cómo adaptarte a procesos continuos de trabajo. Uh-huh. Bueno, justamente lo que vos marcabas, que muchas veces las familias no pueden ser las transmisoras, son cosas que se han perdido durante los últimos años, incluida el deseo de movilidad social ascendente, ¿no es cierto? Y esto precisamente es porque la educación ha tenido un grave deterioro. Sí, es cierto, pero también pensemos que hay familias en las cuales son chicos que conviven en ámbitos familiares donde no han visto trabajar el padre en los últimos 10, 15 años. Entonces, esa es la cuestión cultural que yo te marcaba, ¿no? Si no hay una cierta, por llamar así, una cierta memoria con respecto a lo que había sido antes, pierden la contención familiar, no entienden la escuela, dejan la escuela. Ayer daban una cifra, creo que fue el presidente o Stegman cuando hizo el discurso de que cada 4 chicos que ingresan al colegio, vos ya sabés que hay 2 que no terminan y de los 2 hay 1 que no comprende texto. Entonces claramente hay un fuerte problema en el sistema educativo, que es la base de la posibilidad de tener un aparato económico que genere empleo formal y que en el fondo es empleo mucho más inclusivo. Claro. Bueno, hablando de los nuevos desafíos tecnológicos, anoche el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, apuntó justamente a ese tema, a lo que debe ser el siglo XXI en materia de digitalización y además de tener gente preparada para ese desafío, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del discurso del presidente. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viste? No sos analista político estrictamente, pero inclusive te pido tu opinión como ciudadano. No, creo que fue
digamos, comparto que el presidente de alguna manera, no digo pasó factura, pero les recordó cierto escepticismo que había claro, cuando el año pasado estuvo aquí, en términos de lo que eran las promesas o por lo menos los planteos que él hacía. Creo que fue, me parece, un buen llamado de atención al sector empresarial como para que empiece a tomar decisiones mucho más firmes en términos de recuperación de confianza. Creo que fue un discurso al estilo del presidente. El presidente tiene un estilo moderado, muy en sintonía con lo que hoy la sociedad en general demanda, ¿no? Menos estridencia, y dirigido a la necesidad del hacer, ¿no? De volver a poner que como que el gobierno, reconociendo que el camino, que se ha recorrido un camino importante, pero que lo que viene es un camino mucho más duro, no solo aquello que tiene que ver con los temas de estabilización macroeconómica, sino lo que tienen que ver en parte con esto que estábamos hablando recién, generar transformaciones mucho más estructurales que permitan tener un crecimiento sostenido. Acá el debate no es si vamos a crecer, el debate es si vamos a ir nuevamente a un crecimiento cíclico y volátil en base a lo que fueron un crecimiento solo propagado por expansión monetaria y fiscal, o si vamos a ir a un crecimiento mucho más sostenido que genera en base a la inversión y en base a un crecimiento de un empleo formal mucho más inclusivo. Entonces, creo que se dirigió básicamente a eso y me parece que fue un discurso correcto en ese sentido, moderado en el estilo del presidente, sin grandes estridencias, pero yendo, que te diría, al hueso, a las cuestiones que tienen que ver de el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, el gobierno reconoce y sabe que tiene una deuda muy fuerte en términos de hacer mucho más eficiente el sector estatal, para que la administración pública no termine siendo una traba, en especial para los sectores de la pequeña y mediana empresa, que son los que de alguna manera los empuja siempre a la informalidad, pero también de alguna manera es un llamado al sector empresarial en términos de que aceleren la toma de decisiones, tengan un poco más de visión de mediano plazo como para poder despertar ese flujo de inversión. Sí, a eso me refería yo cuando dije pasar factura, porque él dijo yo hice esto, esto y esto. Ahora les toca a ustedes. Exacto. Y además dijo otra cosa hablando de las dificultades. Dijo, no es fácil. Punto, respiró, dijo, nada es fácil. No, pero diciendo, sé lo que viene por delante. La economía, el gobierno tiene que buscar no solo el equilibrio económico, tiene que buscar el equilibrio en términos de política económica. Es muy fácil decir, hay que llevar el déficit a cero, hay que bajar la inflación en un dígito. Ahora, eso para que sea viable social y políticamente requiere también un tiempo. Hay actores sociales, hay actores económicos. Las políticas económicas no se diseñan ni se aplican en el aire, se aplican sobre territorios, se aplican sobre actores sociales, los cuales también reaccionan y generan situaciones de acompañamiento o algunos generan reacciones de rechazo. Entonces, todo cambio genera y toda evolución de alguna manera genera ciertos rechazos en algunos sectores que ven comprometido o ven su situación de confort de alguna manera puesta en jaque. Entonces creo que me parece que el camino elegido por el gobierno, te diría, está en el rumbo correcto, hay temas de coordinación, pero creo que el llamado del presidente estuvo dirigido en ese sentido. Sí, yo creo lo mismo. Hoy vos y Eduardo D'Alessio... No, la encuesta de expectativas la presentan hoy Luis Seco y Eduardo D'Alessio. No, el comentarista es Luis, porque yo mañana estoy en el panel de la tarde. Ok. Yo pensé que con Luis hacemos una especie de reemplazo. Bueno, por ahí a Luis dentro de un ratito lo vamos a convocar también por acá, entonces la pregunta se la hago a él. Bueno, por último, y te dejo ir allá al primer panel abajo. ¿Será efectivamente el año 2017 el año del crecimiento como el presidente lo pregona? Sí, hoy los analistas no nos cuestionamos si la economía va a crecer. Hoy la discusión está en términos de la velocidad. Por lo menos estamos observando en los indicadores todavía muy heterogéneos en función de la oferta y la demanda, que agosto y septiembre el nivel de actividad económica me parece que ya empezó a dar vuelta. Vamos a tener un cuarto trimestre donde ya podemos ver una recuperación, quizás un poquito más tibia de lo esperado, pero hay una fuerte expectativa con respecto a una mejora del mercado. Un dato interesante para ver por qué esta expectativa, cómo se convalida en los hechos, es que en la mayoría de los sectores industriales, más que haber habido despidos, ha habido suspensiones, porque todo el mundo sabe que va a haber una recuperación para el año que viene. Nuestras estimaciones es de un crecimiento alrededor del 3 al 4%, donde los principales sectores que van a traccionar están vinculados a los temas de agricultura, construcción y una recuperación de la industria de la mano de la recuperación de Brasil. La gente va a empezar a sentir
que la economía levanta o reacciona cuando empieza a recuperar niveles de consumo. Ya se está notando recuperación del crédito en pesos, la gente está tomando crédito. Y yo creo que en noviembre y diciembre vamos a tener un fin de año donde el consumo va a empezar a ser positivo por primera vez, te diría, en lo que va de este año, y ya el año que viene vamos a tener una recuperación mucho más rápida. Bueno, ojalá que sea así para que todos de alguna manera podamos empezar a mirar el futuro, más allá que en términos políticos por ahí le va a convenir al presidente que sea así, pero en principio estamos nosotros, los ciudadanos, consumidores, personas que todos los días tenemos que caminar la calle. Exacto, pero te insisto que el gran desafío es que esta recuperación no sea cíclica, que no crezcamos el año que viene un poco y después volvamos a caer, sino que podamos entrar en un sendero que sea sostenido. No hay que tener grandes tasas, hay que crecer al 3 o 4%, pero sostenidamente en los próximos años. Si vos mirás, la Argentina entre el año 60 y el año 2015 creció a una tasa del 2%, cuando el resto de los países de América Latina lo hizo entre el 3 y 4 y los asiáticos al 7. Entonces claramente nuestro desafío es un crecimiento más largo, más sostenido y con una tasa que permita generar un cambio importante en materia de ingresos. Dante, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Te dejo que vayas a escuchar un poco el primer panel y en cualquier momento la seguimos. No, al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, hablábamos con Dante Sica, que es economista, titular de la consultora ABCEP y participante de aquí del coloquio de IDEA.